SER Podcast. De ronda vengo lo mío buscando, la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Ay, qué bonita, verla en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca, verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Qué alegres cantan las golondrinas, tierra sin amor, tierra de espigas, verde, blanca y verde. Como relucen las amapolas de Andalucía, trabajadora, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Sevilla, muy buenas noches, ¿cómo estáis? Qué gozada veros aquí a todos. Un abrazo inmenso también a todos los oyentes andaluces que se acaban de emocionar con nosotros escuchando estos versos inmortales del gran Carlos Cano a la Arbonaida, a la bandera de Andalucía. Verde, blanca y verde era la bandera que los andaluces ondearon en todas las calles de esta tierra un 4 de diciembre de 1977 como hoy, para reclamar libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Aquel año Adolfo Suárez había ganado en junio las primeras elecciones democráticas tras la dictadura. Las comunidades autónomas históricas, Galicia, Euskadi y Cataluña, tomaban la vía rápida para obtener la autonomía y el resto de comunidades iban a tener que esperar al menos 5 años. Pero Andalucía dijo no. Fernando Pérez Monguió, buenas noches. Hola, buenas noches, Emar. ¿Qué pasó en Andalucía el 4 de diciembre del 77, hace 48 años? Era un 4 de diciembre, cuando tomamos la calle. Andaluces levantaron. Y los andaluces se levantaron, ¿y de qué manera? Con enorme dignidad y entusiasmo para reclamar paz y autonomía. Andalucía tiene paz y autonomía. Miles y miles de gargantas este ritmo con este grito. Y hasta 2 millones de andaluces desbordaron todas las previsiones, como narraron dos gigantes de Radio Sevilla, Enrique García y Paco Lobatón. En Sevilla no se puede calcular en estos momentos el número de andaluces en la calle. Todos los cálculos se han desbordado. En la propia Plaza Nueva de Sevilla ya está llena. ¿Es así, Paco Lobatón? Atención y adelante. Es así, efectivamente, Enrique García. No sabemos cómo ese caudal enorme de la manifestación podrá entrar, porque aquí ya prácticamente no cabe un alfiler. El pueblo andaluz se rebeló tras décadas de castigo y olvido intencionado de la dictadura. Los andaluces cogieron el destino en sus manos y reclamaron acceder a la autonomía por la vía rápida. Sí al artículo 151 reservado para las comunidades históricas en el marco de la nueva Constitución y no al 143, por el que quedaría nuevamente orillada. Andalucía quiere, exige jugar la Champions. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Fue la culminación de una batalla democrática en el marco de la legalidad y de la Constitución. El expresidente Rafael Escuredo, clave para entender la conquista autonómica andaluza, como Manuel Clavero, ministro de la OCDE que se enfrentó a Adolfo Suárez, el fundador del Partido Andalucista Alejandro Rojas Marcos y el líder sindical de comisiones obreras Eduardo Saborido. Reaccionar con dignidad y dar aquel ejemplo que le dio a toda España. A partir de hoy, a ver quién duda de la conciencia del pueblo andaluz en la lucha por su autonomía. Una prueba de que los trabajadores queremos la autonomía. Seguramente no habrá quedado ni un trabajador en su casa hoy.
Pero la lección que dio el pueblo andaluz tuvo un calambrazo previo de autoestima que alumbró la radio. Andalucía es una tierra grande, hermosa, vieja y sabia. Siéntase orgulloso de ser andaluz. Lema histórico que acuñó el entonces joven director de Radio Sevilla, Iñaki Gabilondo. Que solo una gran injusticia podía haber hecho que Andalucía fuera una tierra de emigración. Me sentí inmediatamente comprometido desde el punto de vista social con Andalucía. Cuando yo vi la Vega de Carmona, dije, de aquí la gente es pecado que se marche a buscar trabajo. Aquí tendría que venir la gente a trabajar. A este mensaje se le unieron otros catalizadores, como las letras comprometidas de grupos del llamado rock andaluz y cantautores como Carlos Cano, que en el verano del 77 compuso La murga de los currelantes. María, saca pa'lante la autonomía. En gracia, toma pa' pecho la democracia. Esto es la murga, los currelantes. Y de currelantes y de quienes ansiaban trabajo se llenaron las calles, pero la fiesta acabó pronto. Franco había muerto, pero no los tentáculos del franquismo que tiñeron de negro ese día. De esos disparos de la policía, como reconoció el entonces ministro del Interior Martín Villa, atravesó el corazón de un joven trabajador y sindicalista malagueño, Manuel José García Caparrós, de solo 18 años. Creo que hay una gran probabilidad, por los informes que me ha dado el subdirector general de seguridad, que es una bala procedente de las fuerzas de orden público. Explicaciones insuficientes para su familia. Las hermanas Puri, Loli y Paqui, después de varias décadas de lucha, ya tienen en su poder desde hace algunas semanas el expediente de la Comisión de Investigación del Congreso. Bueno, yo tengo mucha expectativa, vamos, si no, ¿para qué estamos luchando tanto? ¿Para leerme todos los 2000 folios y que no sepa nada? Y en ese que no se sepa nada hay una aspiración compartida por buena parte del pueblo andaluz, la necesidad de hacer justicia a uno de los emblemas de nuestra autonomía, como reivindicó Antonio Banderas el día en el que precisamente fueron nombrados ambos hijos predilectos de nuestra tierra. Hermano, dame la mano y volvamos al Día de Andalucía del año 77 y completemos lo inacabado. Salgamos de nuevo a las calles de nuestra tierra para gritar lo que no pudo salir de tu garganta, que somos un pueblo que respira libertad. Lo digo frente a la memoria de un hombre que entregó su vida por una Andalucía libre, España y la humanidad. Y aunque no pueden hacer público lo que ya saben, lo que ya han leído en cumplimiento de la Ley de Secretos Oficiales, las hermanas prometen que no cejarán hasta que Manuel José sea declarado víctima del terrorismo y hasta que todos conozcamos la verdad, el nombre del verdugo de su hermano pequeño, como habría reclamado Manuel Jesús. Soy García Caparrós, el hombre Manuel José. Usted sabe quién soy yo no sé quién es usted que me disparó y sigue su anonimato todavía. 48 años desde que un cobarde enseñara mi vida. Dios la justicia me esconde a los asesinos sin nombre que al matar mi corazón mataron a Andalucía. Patricia Godino, buenas noches. Muy buenas noches. Subdirectora del Correo de Andalucía, Juanma Márquez. ¿Cómo estás, Marqués? Buenas noches, Aymar. Subdirector del Diario de Sevilla. ¿Qué representa para vosotros el 4 de diciembre? Godino, empiezo por ti. Pues el 4 de diciembre es una fecha que estoy encantada de que cada vez la reivindiquemos más. Yo soy nacida en el 80 y a mi generación, la generación que nacimos en el 80, nos explicaron muy bien en qué consistió el 28 de febrero, el día del referéndum por el Estatuto de Autonomía. Nos explicaron muy bien en qué consistió esa fecha, pero no así nos explicaron que si existió un 28F es porque antes existió un 4 de diciembre de 1977, donde, se ha dicho en esta mesa ya, falleció asesinado García Caparrós. Y sobre todo, una cosa que me parece fantástica y digna de recordar cada vez más. En un tiempo sin redes sociales, en un tiempo sin teléfonos móviles, en un tiempo en el que la comunicación era solo en el tú a tú, se llegó a movilizar 1 millón de personas en esta tierra. Y eso me parece que describe la fuerza, la fortaleza, las ganas, el ansia que tenía el pueblo andaluz de reclamar autonomía para esta tierra tan largamente castigada. Marqués. Pues sí, yo recuerdo aquel día. Aquella fue una manifestación reivindicativa, pero muy familiar. Yo recuerdo de ir de pequeño, de ir muchas familias.
Y lo que ocurre es que lo que podía ser festivo en esos momentos, las manifestaciones, pues tenían un lado peligroso también. Había grupos de extrema derecha muy activos y violentos, y había ramificaciones de la extrema derecha dentro de la policía, creo que se llamaba Policía Armada en aquellos momentos. Y eso fue lo que ocurrió en Málaga. Eso fue lo que ocurrió en Málaga con García Caparrós. En aquel momento lo que pedía Andalucía, tampoco Andalucía sabía muy bien lo que pedía. Pedíamos libertad y estatuto de autonomía. Lo que sí pedíamos claramente es no quedarnos atrás de la marcha que habían iniciado ya en ese momento Cataluña y el País Vasco. Sin negarlo, sino más bien mirándolo con admiración, Andalucía aspiraba a eso. Porque el andalucismo o el nacionalismo andaluz tiene una característica, Aymar, que es un nacionalismo a la inversa. ¿En qué sentido? En lo que buscaba Andalucía era ser igual que el resto, no ser diferente del resto, sino ser igual que el resto. Básicamente me refiero igual en los términos socioeconómicos. Era una tierra con una fuerte implantación todavía del trabajo agrícola, un trabajo muy mal pagado, condiciones en el campo terrible, y había una necesidad de crecer económicamente y de aspirar a ser como esas grandes comunidades. Al cabo de los años, y estamos hoy aquí, pues hemos andado parte de esa brecha, pero no la hemos cumplido. La gran paradoja del sistema autonómico en España es que las regiones que eran ricas en esos momentos, o las que eran más ricas en esos momentos, siguen siendo hoy las más ricas. Sigue siendo la de renta más alta Cataluña, País Vasco, y a la que añadimos la Comunidad Autónoma de Madrid, que para mí es la paradoja del sistema autonómico. Un sistema autonómico descentralizado, donde el poder se ha centrifugado, pero sin embargo el poder económico se ha ido centralizando en la capital. La celebración del 4 de diciembre, Godino, es transversal para todas las ideologías. Sinceramente, cada vez más, pero no del todo. Es decir, bueno, sacamos evidentemente de la ecuación a la ultraderecha, a Vox. Vox no participa, desde luego, de la reivindicación de la autonomía ni de la reivindicación de las competencias autonómicas, aunque últimamente, Juanma, se han puesto en el nombre Vox Andalucía. Yo creo que quieren ahí pescar un poquito. Y el Partido Popular del presidente de la Junta de Andalucía, el señor Juanma Moreno, ha despertado a la autonomía en los últimos años. De una forma reivindicativa en el Parlamento y festiva en lo que tiene que ver con estos actos institucionales. Ha implantado el Día de la Bandera, se celebra como un acto así un poco social en el Palacio de San Telmo, pero yo creo que a eso le falta mucho contenido. El 4 de diciembre Sí. histórico concitó a todas las fuerzas políticas en Andalucía. A la UCD, al Partido Popular, entonces Alianza Popular, a todos los partidos. Fue ya en el 28 de febrero, con motivo del referéndum, cuando ahí se dividió el arco político, porque Adolfo Suárez no aprobaba el referéndum. Pero inicialmente concitó el apoyo de todos los partidos políticos. Pero es verdad que en la memoria quien ha mantenido el 4 de diciembre un poco como bandera han sido los grupos de izquierda. La izquierda del Partido Socialista. Hasta que hace unos años, pues Juanma Moreno, de la mano de Alejandro Rojas Marco, que es un líder histórico andalucista que todavía vive, pues rescató esto y le hizo esta suerte de concesión. Estamos emitiendo esta noche, hora 25, desde la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, que es un lugar imponente, es un lugar precioso, y lo estamos emitiendo gracias a la colaboración del Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla. Josema Jiménez, buenas noches. Más de 300 años de historia nos contemplan. Buenas noches, Aymar. En 1720 se empieza a construir esta Real Fábrica de Artillería sobre una antigua fundición de campanas y cañones del siglo XVI, de la que ya no queda nada. Entre estas paredes, de techos altos unidos por columnas y grandes arcos, se han fundido las armas que han servido para defender los intereses de España en cualquier parte del mundo hasta 1991, año en el que deja de funcionar. De aquí salían los cañones de bronce que armaban a la flota española de ultramar en América durante el siglo XVIII. Aquí, en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, se fundió el conocido como cañón Tigre, el cañón que disparó la bala que arrancó el brazo del almirante inglés Nelson cuando intentó hacerse con la isla de Santa Cruz de Tenerife, en 1797.
Los 6 primeros cañones que nos defendieron de la invasión francesa en la Guerra de la Independencia también se hicieron aquí, Aimar. ¿Y sabe qué se fundió también en esta fábrica? ¿El qué? El bronce de los cañones capturados en la Guerra de África de mediados del 19, con el que se hicieron los leones del Congreso de los Diputados. Los 2 leones que protegen de manera simbólica nuestra democracia. En octubre del año pasado reabrió después de años de abandono, pero hoy sus imponentes naves, hornos y estructuras metálicas no fabrican armas, sino que se han convertido en el espacio para la creación, la experimentación, el encuentro cultural y programas de radio como el nuestro. José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias por acogernos, alcalde. Encantado de que estéis aquí. ¿Qué significa este lugar para la ciudad? Bueno, lo había explicado muy bien, ¿no? Fue durante muchos años la mayor fábrica de armamento del mundo, la mayor fábrica de artillería del mundo, y hoy ha dejado de fabricar cañones. Por cierto, no solo fundió los cañones, los leones de la Puerta de las Cortes Generales, sino también el giraldillo, ¿no? La veleta que está encima de la giralda también salió de esta fábrica. Pero esa fábrica, que fue la mayor fábrica de artillería del mundo, gracias a Felipe V, a Carlos III, hasta Alfonso XIII, hoy se ha convertido en uno de los grandes contenedores culturales, llamado a ser uno de los grandes contenedores culturales, no solo de la ciudad de Sevilla, sino de toda Andalucía y toda España, porque como estás pudiendo comprobar, el espacio es brutal. Es espectacular. Sevilla ha recuperado... Pero sí, lo que tú estás viendo es parte, solo parte. Un tercio. Lo que se ha rehabilitado de momento es un tercio. Quedan todavía 2 tercios, que le llaman las catedrales. Imagínate si aquello es imponente o no, sí, que todavía estamos haciendo el proyecto para rehabilitarlo. ¿Cuándo calcula usted que puede estar terminado? Bueno, ahora se está redactando el proyecto. Bueno, yo espero que dentro de 2 años pueda empezar esa obra. ¿Cuál es la apuesta de Sevilla hacia el futuro? Sevilla, ¿qué ciudad quiere ser de aquí a 10, 20 años? Bueno, Sevilla quiere ser muchas cosas. Lo que pasa es que tiene que resolver ante grandes retos que tiene, ¿no? Yo soy de los que pienso que mientras que las estadísticas nos estén diciendo, por ejemplo, que 6 de los 10 barrios más pobres de España están aquí en la ciudad de Sevilla, Sevilla a lo primero que tiene que aspirar es a igualar esa calidad de vida en los barrios de Sevilla, ¿no? A reducir la mucha brecha que hay todavía en los barrios de Sevilla. El gran reto desde mi punto de vista es ese, que los desarrollos urbanísticos que tiene en este momento pendientes la ciudad de Sevilla solucionen y mejoren la calidad de vida en muchos barrios de la ciudad. ¿Y qué se puede hacer desde las administraciones para acabar con esas bolsas de pobreza, de marginalidad? Estamos haciendo muchas cosas, fundamentalmente coordinar los esfuerzos inversores que hacen las 3 administraciones, el Gobierno Central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento. Ahora tenemos 2 programas de rehabilitación muy importantes, uno en el Polígono Sur, el Plan Martínez Montañés, que pretende la construcción de 92 nuevas viviendas y la rehabilitación de 500 y la regeneración de los espacios públicos y zonas verdes, y otro, el plan La Continuidad, de una rehabilitación de 360 viviendas en Los Pajaritos, que es otro de los barrios. Y eso es lo que estamos haciendo, coordinando el esfuerzo inversor que estamos haciendo las tres administraciones. Hay un debate que está teniendo Sevilla, como prácticamente todas las ciudades medianas grandes del mundo, que es el debate del turismo. ¿Qué relación quiere tener Sevilla con el turismo? Bueno, o sea, ¿qué va a hacer Sevilla para no morir de éxito? Bueno, Sevilla, el turismo es la principal industria de la ciudad de Sevilla. Supone el 25% del Producto Interior Bruto de la ciudad de Sevilla. Por tanto, es una industria que las administraciones tienen que cuidar y tienen que mimar. ¿Cuál creo yo que ha sido el error de estos últimos años, de hace muchos años, de la ciudad de Sevilla? El que nos hemos resignado a esa dependencia tan brutal que tenemos del turismo. Y eso es lo que tenemos ahora que resolver, fomentando, potenciando y poniendo en valor otros motores económicos que también tiene la ciudad. Pero desde el punto de vista turístico, a lo que aspira esta ciudad es a buscar ese modelo turístico de calidad, que es el que genera un empleo de calidad. Y en ese sentido creo que tampoco vamos mal. En este momento hay 74 hoteles de 4 estrellas en la ciudad de Sevilla, 14 estrellas de 5 estrellas en la ciudad de Sevilla, 14 hoteles de 5 estrellas, 7 de ellos gran lujo, y este año que viene, 2026, abren 5 nuevos hoteles de 5 estrellas. Creo que ese es el turismo que le interesa a la ciudad, insisto, porque creo es el que genera un empleo de calidad. Hablando de hoteles, le pregunta a Fernando Pérez Munguió. Alcalde, buenas noches. ¿Para cuándo la tasa turística? Usted está a favor, pero ¿cuándo va a convencer al consejero de Turismo, que parece que está muy orientado a las grandes empresas turísticas de la Costa del Sol? Estoy en ello, yo soy partidario. ¿Y qué le dice el presidente Moreno? Fíjese, yo veo más receptivo al presidente que al consejero. Pero bueno,
Yo entiendo también... Para ubicar a todos los oyentes, alcalde, son de su mismo partido, son todos del PP. Por supuesto. Claro, que la divergencia interna siempre es buena. Claro. Se está mojando, ¿eh? No, me mojo siempre, Patricia. Yo soy de los que piense que a no todas las capitales le hace falta una tasa turística. A lo mejor, no lo sé, ¿eh? A Jaén no le hace no hace falta una tasa turística, o a lo mejor a Huelva no le hace falta una tasa turística, insisto que no lo sé. Pero a una capital que recibe todos los años a casi 4 millones de visitantes que demandan servicios de limpieza o de seguridad ciudadana y que tiene que mantener y seguir rehabilitando y regenerando el casco histórico más importante de España y uno de los más importantes de Europa, le hace falta una tasa turística. Yo además no conozco a nadie que haya dejado de ir a Roma, a Venecia, a Ámsterdam o a París o a Barcelona por no pagar 7 euros, 11 euros o 8,5 euros. Esa persona no ha nacido. Soy partidario de la tasa turística siempre y cuando la reclame el sector sea también partidario, se negocie con el sector cómo se recauda esa tasa turística, quién recauda esa tasa turística y que sea finalista, que vaya a seguir potenciando el sector turístico de la ciudad, la promoción exterior de la ciudad, rehabilitar el casco histórico, fortalecer esos servicios que demandan los visitantes, fundamentalmente limpieza y seguridad ciudadana, y después también creo que es muy bueno que un porcentaje de esa tasa turística se destinara a obras en muchos barrios de la ciudad. Creo que es bueno que el vecino de la ciudad de Sevilla se dé cuenta de que los beneficios del turismo llegan a todos los rincones de la ciudad, no solo a los hoteles, a los restaurantes, que llegan a todos los rincones de la ciudad. Alcalde, hablaba de la seguridad ciudadana. ¿Qué está pasando con la policía local, alcalde, que están todos de baja? Bueno, será la gripe ahora. Dicen que está ahora ahí, no sé qué... ¿Será la gripe? Le están echando un pulso, alcalde. Bueno, no lo sé. Yo creo que... No sé. Yo lo único que puse encima de la mesa es el plan de Navidad para el año 2025, que este ayuntamiento podía pagar según la ley. O sea, el problema en este momento no es que el alcalde no quiera pagar más dinero a la policía local, ni pagarle más horas extras ni más productividades a la policía local. El problema es que hay un tope legal de horas extras y productividades que se le puede pagar a la policía local al año. A partir del 1 de enero del 2026 estaremos hablando de otra cosa, pero este año el tope se ha superado. Entonces el ayuntamiento puso encima de la mesa el plan de Navidad 2025 que se puede pagar según la ley. Dentro de la ley lo negociamos todo, por encima de la ley no hay nada que negociar. ¿Usted cree que la policía local está bien pagada? Describe un poco la sonrisa del alcalde, Aymar. Hazlo tú, Marqués. Venga, por favor, procede. Pues yo creo que es una sonrisa, no voy a decir sardónica, pero de asentimiento. Bueno, yo creo que están bien pagados, no están mal pagados. También echan muchas horas, echan muchísimas horas. Están en la calle garantizando nuestra seguridad, ordenando muchísimas cosas, cuidando de los muchísimos eventos de la ciudad de Sevilla. Esta ciudad tiene un problema, entre comillas, y es que tenemos un nivel de eventos brutal también. Aquí todos los días, no hay que esperar al puente que viene ahora de la Inmaculada, todos los días hay 500 eventos. Gracias a la policía local, a su esfuerzo, hay que pagar horas extras porque faltan todavía policías locales en plantilla, pero gracias a ese esfuerzo, oye, después, yo lo digo mucho, si se escapa un tiro por ahí, a mí no me da, le da al que está en la calle garantizando nuestra seguridad. Con lo cual, yo creo que están pagados como tienen que estar. Para los oyentes que no lo sepan, en Sevilla hay tambores el viernes, el sábado y el domingo de todos los fines de semana del año. Es decir, hay muchas actividades y es necesario que la policía local pues esté con estas actividades que son muy de Sevilla. Pero el alcalde tuvo una idea que yo no sé si dio marcha atrás o la escondió o qué hizo con ella, que es cobrar una tasa a aquellas organizaciones, asociaciones que organicen actos en la calle y que necesiten de la intervención de la policía. ¿Pero a qué actos te refieres, Marqués? No, me refiero a todo, a los tambores, a la religión, al paso no a la Semana Santa en sí, sino a todas las actividades lúdicas, religiosas, deportivas que hay. Alcalde. Aunque tú no te lo creas, Juanma, se restringen ya muchos eventos, se limitan ya muchos.
Parece que es que a todos se le da luz verde, vía libre, que va, en absoluto. Se cortan muchas cosas, se limitan muchas cosas y a mucha gente se le dice que no puede cortar la avenida Eduardo Dato porque va a cruzar un heraldo, ¿vale? Eso ocurre. ¿Yo soy partidario de que se le cobre una tasa a las hermandades? No. Yo soy partidario de que, por ejemplo, es una ordenanza que se ha aprobado recientemente, de que se cobren tasas a grandes eventos que se celebran en la ciudad. Por ejemplo, un concierto de quien sea, no me acuerdo, Manu Carrasco en Cartuja, en el estadio de Cartuja. No pagaba ninguna tasa. Genera servicios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de policía local, de limpieza. No pagaba ninguna tasa. El festival de música también, Estelanti, me parece que se llama, al lado de la Cartuja también, tampoco pagaba ninguna tasa y genera unos problemas de tráfico muy importantes. Hay que mandar policía local que regule, tiene que estar Guardia Civil de Tráfico, tiene que estar Lipasán. Entonces, todos esos eventos, gracias a una ordenanza que se ha aprobado ya, esos grandes eventos, sí van a pagar una tasa. Ahora, yo no soy partidario de que procesiones que toda la vida han procesionado por la ciudad de Sevilla paguen. Por cierto, la Macarena acaba de ser repuesta al culto tras... No, todavía no. Todavía no. Acaba de... Aymar, no adelante. Poco a poco. Todavía no, que habría a lo mejor muchos de los que están aquí que estarían viendo a la Virgen, que llevan 120 días sin verla. Aymar, no sabes dónde te están metiendo. Ya, me estoy dando cuenta. ¿Qué lectura hace usted de todo lo que ha pasado con la restauración fallida de la Macarena? Bueno, la primera lectura es que la Macarena trasciende a su propia hermandad, trasciende a lo que es esta ciudad y llega a todos los rincones del mundo, ¿no? Y por eso ha tenido tantísima repercusión. Bueno, creo que es un fallo desafortunado, pero estoy convencido que se está corrigiendo, que se ha corregido ya, de hecho. Alcalde, una doble pregunta, pero que está muy conectada. Me gustaría saber cómo está usted observando en los últimos días, prácticamente en las últimas horas, la que puede ser una gran operación empresarial en la ciudad de Sevilla. Hoy Radio Sevilla ha adelantado el interés de la Fundación Cajasol de adquirir Torre Sevilla, que CaixaBank quiere poner en venta, o ya ha anunciado que quiere poner en venta. CaixaBank ha dicho que no va a hablar de esta operación porque quiere guardar la confidencialidad de las operaciones. ¿Cómo está observando el Ayuntamiento esto? Y esta pregunta me sirve para preguntarle por la otra Sevilla. Estamos hablando de la Sevilla turística, la Sevilla cultural, la de la Semana Santa, la de los eventos, pero háblenos de la Sevilla también, del Parque de la Cartuja, de las universidades, de las empresas, de la aeronáutica. Torre Sevilla. Bueno, yo no estoy al tanto ni en el día a día de qué operaciones tiene encima de la mesa en este momento CaixaBank, ¿no?, para vender la torre. Ahora, lo que sí digo es una cosa: entre cualquier fondo de inversión, me da igual de dónde sea el fondo de inversión, o una empresa sevillana, evidentemente este ayuntamiento hará todo lo posible para que sea una empresa sevillana quien se pueda quedar con Torre Sevilla en un momento dado. Y este alcalde hará todo lo posible para facilitar que sea una empresa sevillana quien en un momento dado pueda quedarse con Torre Sevilla. Motores económicos de la ciudad, lo he dicho antes, ¿no? Hablamos siempre del turismo, que genera el 25% del Producto Interior Bruto de la ciudad, pero aquí tenemos el parque tecnológico y científico más importante de España en volumen de facturación, que muchas veces se nos olvida. Está aquí, en la ciudad de Sevilla, un parque que alberga 575 empresas, que facturan más de 6.000 millones de euros, que da empleo a 32.000 sevillanos, que en este momento tiene en marcha 800 proyectos de I+D+I, una inversión de en torno a, no llega a 500 millones de euros, y todo ello, Aymar, todo eso, a 10 minutos andando del casco histórico más importante de España y uno de los más importantes de Europa, igual a Meró. Entonces, hablamos siempre del turismo, pero evidentemente Sevilla tiene no solo como motor económico el Parque Tecnológico y Científico, el sector aeroespacial. Somos la capital aeroespacial del sur de Europa, junto con Hamburgo y junto con Toulouse, un sector que nos viene muy bien porque genera también un empleo de alta calidad y que vive en este momento una coyuntura internacional favorable que Sevilla tiene que saber aprovechar. Alcalde, usted no oculta su afición por el Sevilla, que está en horas bajas, tras el derbi, con fuertes rumores de venta. ¿Usted cómo ve la situación del club? Pues bueno, yo soy sevillista, efectivamente, pero tú también eres de la Real Sociedad. O sea que no. Cada uno tiene lo suyo, sí, efectivamente. Cada uno lleva lo suyo como puede, ¿vale? Bueno, hombre, yo he vivido épocas gloriosas con mi equipo, ¿no? Soy sevillista desde que tenía... Y bueno, yo espero que la situación se solucione cuanto antes. ¿Abogaría por mudarse a la Cartuja? Ese es un debate que ya se perdió en la ciudad. Eso... Hace unos años se intentó que los dos equipos jugaran en la Cartuja
y ese debate se perdió y se le siguió autorizando a los estadios que siguieran invirtiendo, a los equipos que siguieran invirtiendo en sus respectivos estadios, con lo cual ahora retomar ese debate, pues no lo sé, pero es una pena que el Estadio de la Cartuja no sea el gran estadio de la ciudad de Sevilla. ¿Cómo va su proyecto estrella de ampliar la feria con más casetas? Bueno, eso no será una realidad en el 2026, pero sí queremos que sea una realidad para el 2027. Y en este momento lo que se está estudiando es si el comienzo de la obra puede afectar o no al el montaje de la feria del 26. Es un proyecto mucho más complicado de lo que parece. No es solo aumentar las calles de adoquines y de alberos, sino que hay que soterrar cables de alta tensión, instalaciones eléctricas, saneamiento, es más complicado. Pero bueno, en el 2027 será una realidad. Y en el 2027 se volverá a presentar. Evidentemente, Aimar. Alcalde. Aquí estaré esperándote otra vez. Gracias, buenas noches. Bueno. Emitimos esta noche, hora 25, desde Sevilla, y aquí a mi lado está Ángeles Caballero. Buenas noches. Qué momento tan especial, Caballero, este del encuentro con los oyentes. Sí, es súper especial, y además estaba pensando, ahora que decías que estamos en un sitio totalmente imponente, yo creo que lo que impone muchísimo estar en un sitio así, con estos techos tan altísimos, llenos de madera, en este sitio tan regio, ¿no? Pero lo que a mí me impone, me decía ahora Ángel Munarriz, lo siento Ángel, voy a delatarte, me ha dicho, a mí esto me intimida muchísimo. Gracias. Que es el... Recuerda, somos periodistas. Y yo decía que impone muchísimo, sobre todo, estar viéndoles a ustedes, estar viendo a los oyentes, los y las caras, lo que gesticulan, saber si nos dan o no la razón, saber si les gusta o no lo que hacemos, saber si somos un poco más guapos de cerca o perdemos una barbaridad. Y sobre todo lo que es importante en una noche como hoy es ver e intuirnos, ¿no? Ver esos cuerpos que se abrigan, esos cuerpos que estaban ahora mientras sonaba la música tarareando, algunos oyentes estaban tarareando, movían las piernas, el aplauso. Y yo la verdad es que también estoy bastante nerviosa e intimidada, ¿eh? No sé tú, porque vamos a ver esta noche qué tal nos sale. Y bueno, pues yo creo que bien, ¿no? Yo creo que bien. Caballero, qué gusto tenerte aquí. Ay, el gusto es mío. Y también con nosotros Ángel Munarriz, buenas noches. Buenas noches. Y Víctor Vázquez, muy buenas noches. Buenas noches. Siguen en la mesa aquí con nosotros Patricia Godino y Juanma Marqués. Es jueves, es 4 de diciembre y esto es Hora 25. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. España renuncia a participar en Eurovisión tras confirmarse que Israel sí va a estar en el festival, a pesar de la masacre que ha perpetrado en Gaza, matando a más de 70.000 personas. Esto no le ha debido parecer suficiente a la mayoría de países europeos que han votado esta tarde a favor de que Israel esté el año que viene en Eurovisión, pero España se planta después de 64 ediciones seguidas cantando. Radio Televisión Española ha dicho además que no va a televisar siquiera ni las semifinales ni la final. Dicen desde el festival que Eurovisión no debe utilizarse como un teatro político, pero es que aquí estamos hablando de permitir la participación de un país que ha llevado a cabo un genocidio y que ha matado a 70.000 personas, más de 20.000 de ellos niños. Esto no es teatro político. Elian Vaya, buenas noches, Elian. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Han sido muchas semanas esperando qué iba a pasar con España en Eurovisión y la decisión ha sido más que decisiva. Radio Televisión Española ha anunciado este jueves que da portazo después de 64 años ininterrumpidos de participación al Festival de la Canción. Ginebra ha acogido la tensa Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión, donde una gran mayoría de países se han puesto del lado de Israel y han votado a favor de las nuevas medidas en las puntuaciones en un claro intento de rebajar la bronca y justificar la participación del Estado. España ha sido pionera en este plantón de varios países, que ya se han sumado Países Bajos, Irlanda y Eslovenia, con un comunicado durísimo donde ha pedido no aceptar dobles raseros y donde ha culpado a Eurovisión de causar una de las mayores tensiones internas en la historia de la organización. El director de Eurovisión ha asegurado en una entrevista con la televisión sueca que respeta la decisión de estos países y desea que vuelvan de cara al siguiente año. Además de todo esto, Aimar, Radio Televisión Española, como bien has dicho, no va a dar ninguna cobertura ni a las semifinales ni a la gran final,
sí llevar a cabo, como hasta ahora el Benidorm Fest en febrero, como un formato independiente. Eurovisión deja caer así a España, uno de sus bastiones principales, miembro del Big Five, el grupo de referencia, y pierde un legado musical de más de 6 décadas por mantener en su cartel de participantes a un país que, como bien has dicho, suma ya más de 70.000 muertes de civiles desde el inicio del conflicto en Gaza. Elian, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Aimar. Munarriz. Bueno, una decisión coherente con toda una línea de actuación que viene llevando España, en la que hemos equiparado al régimen de Israel con el régimen de Putin. Y en la misma medida en que consideramos que no debe participar en acontecimientos internacionales que refuercen su legitimidad, hemos considerado que tampoco debe hacerlo Israel. Es una decisión que va a tener un impacto, es decir, estamos hablando de los acontecimientos televisivos más importantes del año, ¿no? Creo que la audiencia se aproxima a los 6 millones de espectadores. Esto es la típica controversia que va a llegar a las conversaciones de la gente a pie de calle, en los bares, no se va a quedar solo en lo político. En el momento en el que se adoptó la decisión era un momento en el que el conflicto estaba mucho más recrudecido que ahora. Ahora habrá que volver a reexplicarlo y refrescar la memoria de por qué se adoptan decisiones de presión de estas características. Se adoptan para aislar a los regímenes políticos, para estigmatizar lo que están haciendo, para señalarlos como culpables de crímenes inaceptables desde el punto de vista democrático y para intentar presionar para que desistan de las actitudes que están llevando. Ahí es donde cobra sentido esta decisión. Si se considera aisladamente, probablemente quede reducida a la polémica de estás haciéndolo para distraer de otros asuntos. No, esto hay que recordar cuándo se adopta la decisión y qué pretende. Pretende obrar un efecto sobre unas conductas que se consideraron y que siguen siendo completamente inaceptables por parte de ese régimen. Y por lo menos ha conseguido que volvamos a hablar de lo que Israel está haciendo en Gaza. Porque es verdad que en las últimas semanas esto había desaparecido de las escaletas de los informativos. Se cumplen 2 meses desde la implantación del supuesto alto el fuego, pero es que Israel continúa intensificando sus ataques. Ya son más de 360 las personas a las que ha matado en la franja a través de los bombardeos israelíes. Laura Bermejo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, en las últimas horas los bombardeos israelíes han dejado 5 muertos al sur de Gaza. Se trata de mujeres y de niños que se encontraban en un campamento de personas desplazadas en Yan Yunis. Son muertes también que se unen a las 8 registradas ayer y a las decenas de heridos que se suman estos días de ataques. Son ataques que no han cesado a pesar de la entrada en vigor, como decías, del alto al fuego y del plan de paz entre Israel y Hamás, mediado por Estados Unidos. De hecho, según el Ministerio de Sanidad gazatí, Israel ha matado a 366 palestinos desde la entrada en vigor del alto el fuego este pasado mes de octubre. El ministro de Defensa de Israel ha asegurado que el ejército seguirá actuando con contundencia hasta que todos los rehenes de Hamás sean liberados y las capacidades del grupo sean totalmente destruidas. Víctor. Sí, yo creo que es una medida que de no haberla tomado el gobierno perdería mucha credibilidad. Yo creo que la política exterior del Ejecutivo, y en concreto creo que se ha encarnado en la figura de Pedro Sánchez, fue pionera con respecto a Israel. Y que en un momento donde era muy difícil, primero anunciar el reconocimiento del Estado palestino y después utilizar un lenguaje sobre el que había cierto tabú, incluso la palabra genocidio, ¿no? El gobierno dio ese paso. Y si tú has dado ese paso, es evidente que tú no puedes olvidar lo que ha ocurrido durante este periodo de tiempo. Y es muy importante también la carga simbólica de Eurovisión. Eurovisión es Europa. Y Europa es una comunidad de valores y es una forma de entender los derechos. El que te veten en un lugar como Eurovisión es que te están vetando de un espacio que se basa en unos principios y en una idea concreta de la dignidad humana que no se ha respetado durante este tiempo. Pero no lo están vetando. Claro, no lo están vetando. Que te vete el Estado. No, me refiero desde que como Estado, ¿no? Lo que está haciendo Estado, ¿no? Lo que está haciendo España, ¿no? Yo creo que es perfectamente coherente. Godino. Sí, vamos a ver, ¿es importante en términos de diplomacia internacional o en términos políticos Eurovisión? Pues sinceramente no. ¿Es importante escenificar este tipo de gestos? Absolutamente sí. Estamos hablando al final, lo ha dicho también Ángel, estamos hablando de tratar de estigmatizar a un país que está cometiendo un genocidio. Y efectivamente no se le veta a Israel, no se le ha vetado, es decir, la organización de Eurovisión no ha vetado la participación de Israel, pero es España quien no quiere participar de ese grupo o de esa actividad en la que legitima la presencia de Israel. A mí me parece valiente, habida cuenta de la larga o de la cantidad de polémicas que se le acumulan en la mesa al presidente de Televisión Española, ¿no? De Radio Televisión Española. Acaba de escribir el ministro de Exteriores israelí, dice: me avergüenzo de esos países que han decidido boicotear un concurso musical como Eurovisión debido a la participación de Israel. Que la desgracia caiga sobre ellos. Vaya. Bueno. Vaya. Bueno, pues ojalá que no, ¿no? Que no, claro. Yo creo que es verdad que es la actitud consecuente la de Radio Televisión Española y la del Gobierno, que dijo que si
Israel no se apartaba de este concurso, pues no iría. Lo que ocurre, Aymar, es que nos hemos quedado un poquito solos. Por ahora. Bueno, Irlanda, Países Bajos. Irlanda y Países Bajos solamente. Es decir, que es cierto que Eslovenia. El acuerdo de alto el fuego supuso un cambio, no el que hubiéramos querido del todo, pero ahí sí se inició otro proceso. Es verdad, como tú has dicho, que desde que se firmó el alto el fuego han muerto 366 palestinos, que los que mantenemos que ahí se ha cometido un genocidio o crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra son delitos que no prescriben, por lo tanto pesará siempre sobre el gobierno de Netanyahu este tipo de condenas, pero yo creo que el gobierno español también tiene que ir con las antenas puestas porque se ha abierto un nuevo escenario en Israel y en Palestina. Y esperemos que después del alto el fuego, creo que hoy se ha devuelto el último cadáver de rehén que quedaba. Yo espero que a partir de ahora pues se abra otro tipo de opciones o de soluciones que no sean, desde luego, las contenidas en este acuerdo de paz, que es un poco, pues, ¿cómo voy a definirlo? Pues es un poco estrambótico. ¿Sabes la conclusión que ha sacado Israel de todo esto? Que puede volver a hacerlo. Que no pasa nada porque lo haga. Hoy, por ejemplo, Israel ha atacado Siria mientras estaban visitando Siria los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Allí está el enviado especial de la cadena SER, Nicolás Castellano. Buenas noches, Nico. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Sí, efectivamente, esta noche se ha producido un ataque por parte de la artillería israelí mientras estaban los representantes del Consejo de Seguridad de la ONU visitando esta ciudad, Damasco. Ha sido en el sur, en Quneitra y también en Deraa, donde empezó precisamente la revolución contra el régimen de Bashar al-Assad. Un año después de la caída de esa dictadura, Siria intenta recuperar la normalidad, pero lo cierto es que los ataques constantes de Netanyahu sobre el país están alterando mucho esa posible recuperación, tanto económica como política. Y todo eso a pesar de todo lo que estás comentando, incluso de que Donald Trump advirtiera a su amigo Bibi, a Netanyahu, de que dejara en paz Siria después de los últimos bombardeos de hace solo unos días, donde mató a una veintena de refugiados a solo unos kilómetros de aquí, de la capital. Nicolás Castellano desde Damasco. Nico, gracias, cuídate, un abrazo. Un abrazo. Caballero, ¿acierta Radio Televisión Española, acierta España? Yo creo que acierta plenamente, porque aunque sea un gesto que a algunos les pueda parecer simbólico y que las consecuencias son las que son, y aunque, como recordabas ahora, Juan, quizás nos sintamos un poco solos y estaría bien que haya más países y más países potentes como el nuestro que formen parte de ese Big Five, que también abandonen. Yo sí que creo en la importancia de esos símbolos y en lo que ellos significan. Entonces, también recuerdo que es compatible creer en estos símbolos y esas decisiones con el cinismo de los occidentales que tuvimos hace unas pocas ediciones dándole la victoria a Ucrania, porque todos llorábamos y sufríamos mucho por los ucranianos, y cómo aplaudimos que se vetara a Rusia. Es que realmente Israel, lo que decías, Aymar, Israel ha ganado esta guerra y la ha ganado por goleada. Israel tenía, aparte de un problema con Hamas, tenía un problema con Irán, un problema en el sur del Líbano, un problema con milicias en Siria, y prácticamente pues las ha desarmado todas y ha dejado al régimen iraní temblando. Es más, si Netanyahu no hubiera cometido la torpeza de bombardear al equipo negociador de Hamas en Qatar, posiblemente Trump no le hubiera puesto ningún límite. Y por tanto ha ganado por goleada. La incógnita, que es lo que más me preocupa en estos momentos, es si Gaza se enfrenta, además de la presión de Israel, a una suerte de guerra civil en su interior. 10:15 de la noche, 9:15 en Canarias. Aquí en España el Congreso de los Diputados va a endurecer el Código Penal para combatir la multirreincidencia, y lo va a hacer con los votos de PSOE, PP, Vox, PNV y Junts, que fue el que impulsó esta ley. Junts presentó esta ley hace más de un año, desde entonces está parada, estaba bloqueada porque los partidos progresistas la tenían parada. Hace un mes, cuando Junts gritó muy fuerte que rompía con el PSOE, justo ese día
el PSOE desbloqueó esta ley de Junts en el Congreso de los Diputados, pero claro, PSOE y Junts no tenían solos los votos suficientes, así que necesitaban al PP. Bueno, hoy han pactado varias enmiendas con el PP para acelerar los trámites y esto va a salir adelante. Los de Feijóo no querían que hubiera un papelito con las firmas de los 3 partidos, porque esa imagen del PP negociando, pactando ahora algo en conjunto con el PSOE y con Junts sería letal para ellos, con la que le están dando al PSOE por pactar con Junts o por ceder ante Junts. Pero lo que han hecho ha sido un acuerdo a 3 bandas. PP, Junts, Junts, PSOE, PSOE, PP. O sea, hay acuerdo. Hay acuerdo y en el primer pleno del año que viene, si no cambia nada, si el PP no se echa atrás, se va a aprobar esta reforma del Código Penal que incluye penas de cárcel de hasta 3 años para los ladrones reincidentes de móviles y otros dispositivos electrónicos, pero básicamente móviles, y penas de cárcel también, aunque más bajas, para los reincidentes en los hurtos, los robos de 400 euros que hasta ahora, si no eran con violencia o con intimidación, la persona que los cometía se iba casi de rositas. Bueno, eso en principio va a cambiar con esta reforma. Aquí hay varias derivadas. Una, que es esto de que este es uno de los puntos que Junts se quejaba de que el PSOE no le estaba tramitando. Bueno, pues el PSOE ha dicho, efectivamente, te lo vamos a tramitar. Pero también hay otra derivada, que el PSOE tiene a los partidos de su izquierda diciendo, ojo, le estás comprando el marco a la derecha. Y de hecho, puede ser, si esto sale adelante, es que es todo muy paradójico, pero puede que esta sea una de las leyes con mayor apoyo parlamentario de toda la legislatura. Víctor, el penalista de la mesa, el jurista de la mesa. Perdona, no quería decir eso. El jurista de la mesa. ¿Tenemos en España un código penal demasiado laxo? No, para nada. Yo creo que tenemos un código penal que además sus últimas reformas lo que han profundizado es en el punitivismo. Ahora bien, yo creo que esta propuesta de ley va más allá del pacto de Junts y el Partido Socialista. Yo creo que aquí todos los partidos políticos están captando una sensación de inseguridad, no una inseguridad real, una sensación de seguridad que puede ser rentable electoralmente. El Partido Popular llevó a cabo una propuesta de ley muy similar a la de Junts, muy similar. El PNV también no ha puesto demasiadas pegas a esto y probablemente esta ley, como bien has dicho, va a salir con un apoyo transversal tremendo. Y es una ley, más de 300 diputados. Es que esto, ahora no se aprueban leyes así. Y en el fondo es una ley que no modifica tanto. Lo que pasa es que tiene una carga simbólica importante. La reincidencia ya está en el Código Penal. El problema aquí puede ser un problema de constitucionalidad, por lo siguiente, porque lo que, según esta ley, puede ocurrir es que una persona que por 4ª vez robe 20 euros vaya a la cárcel. Y yo no estoy seguro que un juez, a la hora de tener que aplicar ese tipo, no plantee la cuestión de constitucionalidad, por un problema básico de proporcionalidad. Eso yo creo que en el Poder Judicial esta ley va a plantear problemas a la hora de aplicarla, porque nadie la va a recurrir, Aimar. No hay diputados para recurrir, ni 50 senadores, ni 50 diputados. Esta ley va a pasar, por lo tanto, sin filtro en ese sentido. Munarriz. Bueno, hay explicaciones políticas inmediatas para lo que ha ocurrido. En primer lugar, Junts es un partido político al que tanto el PP como el PSOE, por distintas razones, con el que quieren estar bien avenidos. En segundo lugar, Junts sufre la presión de Alianza Catalana, que le está moviendo a un discurso mucho más centrado en la seguridad. Y ampliando un poco más el foco, hay un clima de época. Hay un clima de época que hace que los debates en torno a la seguridad se abran paso con una enorme facilidad. Y que todo el mundo considere que para captar el humor de la época tienes que mostrarte duro con el delito. Tengo la sensación de que los discursos que se ponen el énfasis en la reinserción están ahora más en minoría de lo que estaban hace 10, 15, 20 años, ¿no? Han echado los Mossos de Escuadra un dato a pasear, que es que a lo largo de un año hubo 637 personas a las que detuvieron un total de 6.933 veces. Esto supone más o menos que los detuvieron 10 veces a cada uno, ¿no? Y con eso, digamos que esos datos, cualquiera que los lea dice, pues habrá que hacer algo al respecto. La pregunta es, ¿exactamente qué se va a conseguir con esto? ¿Realmente va a haber una minoración del pequeño delito y de la reincidencia con medidas de estas características? ¿O esto es un poco un gesto populista de cara a la galería para captar ese humor de época que considera que existe una inseguridad que luego no es tan fácil encontrar en los datos oficiales de delincuencia? Los 4 jinetes del apocalipsis del bipartidismo imperfecto, PSOE, PP, PNV y Junts, juntos de nuevo. A mí la pregunta que yo me hago es ¿cuánto está dispuesto el PSOE a dar a Junts para mantener la legislatura?
¿Cuánto está dispuesto a dar de políticas regresivas? Hemos comentado este asunto, pero el más regresivo de todos fue el impuesto a la banca, no por cobrarle a la banca, sino por repartirlo en función de las rentas o en función de los negocios, de la facturación que había en cada comunidad autónoma. Es un reparto absolutamente regresivo. Yo me pregunto, el presidente del Gobierno el otro día en su confesión televisada, donde se arrodilló prácticamente delante de Junts en 2 entrevistas, volvió a hablar de las balanzas fiscales. Las balanzas fiscales es algo muy difícil de entender, pero si estuviéramos en el siglo XIX sería el análisis taxonómico del cráneo de los andaluces, de los vascos y de los catalanes, a ver si el de los andaluces son un poquito más pequeños que el de los catalanes. En definitiva, balanza fiscal es que todos los que vivimos al oeste del Ebro somos unos aprovechateguis. Eso es las balanzas fiscales, no le demos más vueltas. ¿Vendrá la financiación especial para Cataluña? Creo que sí, que vendrá. Rey Víctor dice, yo creo que sí, que vendrá la financiación singular para Cataluña, adornada con mucho más dinero para todos, pero yo creo que vendrá. Es decir, ¿hasta dónde está dispuesto el PSOE a entregar su alma para aguantar de 7 a 8 o a 9 meses más? Y sobre todo, ¿a costa de qué temas? Es decir, yo creo que no hay foto que describa más la profunda debilidad que ahora mismo tiene el gobierno de Pedro Sánchez que estas siglas, que están juntas. PP, PSOE, Vox, PNV, Junts. Hombre, nos describe bastante esa debilidad que tiene ahora mismo el gobierno. Pero ¿a costa de qué tema? Es decir, cuando se habla de multirreincidencia, hay partidos a la derecha y a la derecha de la derecha, que el apellido que le ponen a esa multirreincidencia es inmigrante. Claro, entonces, si por una parte defendemos en las políticas sociales, bueno, pues evidentemente un país diverso, integrador, que acoge al migrante, entre otras cosas, porque siempre estamos con el discurso, evidentemente, de que nos hace falta para que cuiden a nuestros mayores y que hagan el trabajo del campo y de la construcción que no queremos hacer los españoles, lo que no podemos hacer es participar, alimentar y cargar la saca de argumentos en los que, bueno, pues básicamente se van a impulsar leyes que lo que buscan de alguna forma es, bueno, pues eso, perseguir al delincuente, pequeño delincuente multireincidente que, o casualidad, muchos partidos de la izquierda, o el gran partido de la izquierda siempre le cuelga el San Benito ¿no? al inmigrante. De la derecha de la derecha. La derecha de la derecha y a veces la derecha también. Caballero. Pues fíjate que no siendo yo una persona muy partidaria del punitivismo y entendiendo perfectamente lo que decís, yo más que arrodillamiento, Juan, cuando vi a Pedro Sánchez lo comparé con esa maravillosa escena de La flor de mi secreto, cuando Maricha Paredes le dice a Imanol Arias, ¿hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro? Sí. Prefiero darle esa poesía más que hablar de arrodillamiento. Sí que creo, sin embargo, que yo creo que la izquierda tampoco debe renunciar a hablar del tema de la seguridad. A ver si me sé explicar. Creo que hay el miedo y cómo se están metiendo temas como la ocupación y la violencia, vinculando esa delincuencia con la inmigración, cuando la mayor parte de las veces la delincuencia por lo que viene motivada es por la pobreza y por la vulnerabilidad. Yo sí que creo, sin embargo, que la izquierda, y lo he hablado con algunos políticos de izquierda, no debe renunciar al tema de la seguridad porque precisamente la falta de seguridad a quien más le afecta es a los más vulnerables y a los que probablemente puedan ser potenciales votantes de esa izquierda. Lo que pasa es que tratarlo y abrir ese melón hay que escoger muy bien las palabras, claro, pero creo que no debes identificar el tema, o creo que no debe la izquierda identificar el tema de la seguridad con que solo es patrimonio de que lo legisle y lo hable y lo meta en los temas de conversación pública la derecha y la extrema derecha. Pasa una cosa, todo lo que pacta con Junts está cortado por el mismo patrón. Por ejemplo, el retraso de la facturación electrónica, que tenía un poco de los nervios a los comerciantes y a los empresarios, no es más que una lucha del Ministerio de Hacienda, o un intento del Ministerio de Hacienda, porque aflore dinero B en la facturación. Una medida absolutamente progresiva y social, que sin embargo se retrasa. Reincidencia, de acuerdo.
Impuesto a la banca, de acuerdo, por no hablar de las competencias de inmigración a Cataluña. Es decir, todas las concesiones a Junts son desde luego las de un partido, las que se le hacen a un partido con una carga neoliberal. ideológica enorme, ¿no? Con las concesiones que se le hacen a un partido que está peleando en el territorio con alguien que le está comiendo la tostada por la derecha, que es Alianza Catalana. Es decir, yo creo totalmente, evidentemente, en que la izquierda no debe ser poco valiente a la hora de abordar estos temas. Pero claro que hay que valiente abordarlo. en este pero tema. Pero efectivamente no comprar el marco. Munarriz. La seguridad es un concepto amplísimo. Todo, o sea, los estudios de la Fundación de la FAD, Reina Sofía, el CIS, todo el mundo está detectando que hay una preocupación por la seguridad en un sentido que va mucho más allá de la seguridad en la esquina por el atraco. Hay una sensación generalizada de miedo y de incertidumbre que va muchísimo más allá de la seguridad física por el robo, por el delito, por la agresión. Yo creo que una respuesta, digamos, en clave progresista a la incertidumbre, a la inseguridad que efectivamente hay en la sociedad, tiene que coger la seguridad en unos términos completamente distintos a la forma en la que lo están planteando este tipo de partidos, que toda la seguridad parece vinculada a la seguridad física y además la amenaza de la persona que viene de fuera. La seguridad también está, da ofrecer mayor certidumbre desde el punto de vista del empleo, de la vivienda, del cobro de las pensiones en el futuro. Es decir, reabrir un poco el concepto de seguridad y dotarlo, digamos, de un contenido más progresista puede ser una aproximación mucho más inteligente que ceder las competencias de inmigración a Junts bajo la presión de Alianza Catalana, que es un partido abiertamente xenófobo. Sí, pero yo no creo, Ángel, que sea astuto invalidar el miedo a la agresión física, al robo. Y dar por buenos los argumentos de quien no está presentando datos que avalen la histeria social que quiere promover. Es decir, si tú estás apoyando las medidas de quien no está justificando con datos el porqué de introducir esas medidas, realmente está dando por bueno su discurso al completo. Por eso es complejo. Ya. Debate, no quiero frivolizar, pero debate complejo también este que abro. Que abro yo no, que lo ha abierto Óscar Puente aquí en la SER y además en hora 20 y pico con Héctor de Miguel. Óscar Puente, ministro de Transportes, plantea vender billetes de tren sin asiento, para ir de pie. Por ejemplo, el presidente de Renfe es muy partidario de empezar a trabajar en alguna línea con esa opción de decir, oye, tránsitos que no sean muy largos, oye, que van hasta arriba de asiento porque no se venden todos los billetes. Oye, hay gente que puede estar dispuesta y nos puede servir, al menos en este tránsito hacia una situación en la que tengamos más material, decir, oye, vamos a meter, incluso llegar a la ocupación del 100%, que hay muchas veces que hay gente que compra el billete, por la razón que sea no va, como no se venden billetes sin asiento, pues no lo puedes ocupar y van vacíos, ¿no? Es una manera de darle una mayor ocupación a los trenes, siempre, por supuesto, con voluntariedad del sabiéndolo, cliente, claro, que el cliente sepa, oye, vendemos un número de billetes sin asiento que nos podría, pues en algunos casos que tenemos muy colmatado el servicio, nos podría servir, ¿no? ¿Qué os sugiere este melonazo que Yo abre quiero el como ministro? en el techo, como en la India. Que vayamos en los techos de aquí a Dos Hermanas, ¿no? De aquí a Cádiz. Como además tardan tanto, como el tren tarda tantas horas, pues vamos viendo la Marisma, Utrera, que es muy bonita, Lebrija. A mí me parece una excusa que bien, para el tono del programa bien, pero digo yo, ¿y si volvemos a cómo estábamos hace 2 años, que los trenes llegaban a su hora y no había problemas y éramos ejemplo de los servicios ferroviarios en Europa? Yo no creo que sea un problema de ideas, es un problema simplemente de funcionar como funcionábamos antes. Es verdad, como dice Óscar Puente, es verdad lo que dice el ministro, que hay muchísimo más usuarios en los trenes, eso es cierto. Es cierto que es un servicio que está muriendo un poco de éxito. Pero bueno, vamos a hacer las cosas de una manera ortodoxa. Caballero. Bueno, a mí primero me gustaría saber qué considera el ministro Óscar Puente que es un trayecto no muy largo. Y me gustaría saber cuál es la última vez que el señor Óscar Puente y el presidente de Renfe fueron en un tren de pie. Porque yo, que no tengo carne de conducir y me he pasado la vida subida en cercanías, ir de pie a partir de un determinado tiempo, pues es cansado. Y yo creo que este tipo de medidas, pues a mí me suena un poco a ideica, con todos mis respetos hacia el ministro y el presidente de Renfe, pero creo que lo que hay que hacer es mejorar el servicio y el mantenimiento, que es algo de lo que se está hablando mucho, con todos los retrasos efectivamente que se llevan produciendo desde hace tiempo. Pero como persona que lleva usando cercanías tantos años,
O sea, tú no comprarías el billete para ir de pie. Bueno, es que yo ya lo compro y voy de pie, o sea, imagínate. Y ya voy teniendo una edad. Yo, sin querer frivolizar mucho, debo decir que cuando escuché el tema, digo, bueno, que hay gente ya que se pega las 2 horas y media hasta Madrid o de Madrid a Sevilla de pie en el bar del AVE. Ojo, que hay gente que ya lo hace incluso sobre todo los viernes por la tarde. Incluso habiéndose pagado su sitio, ¿no? Pero yo, la verdad, me parece... O sea, en este caso hay que concretar, que en este caso el ministro lo ha delimitado muy bien a trayectos cortos. Sí, pero en términos de seguridad yo no desconozco por completo que puede opinar sobre esto un ingeniero experto en seguridad viaria, viaria o como se diga, no sé. Oye, el presidente de Renfe, más allá de que ahora es presidente de Renfe, es uno de los mayores expertos que tenemos de trenes en España de largo. Y él es el que propone la idea. Quiero decir, tampoco será tan descabellado. No, lo habrá estudiado, sinceramente, lo habrá estudiado. Yo me declaro con una opinión no formada al respecto, Aimar. Expectante, te declaras expectante. Yo no creo que sea una idea descabellada. Lo que ocurre es que aterriza en un momento en que la conversación sobre Renfe está muy marcada por la pérdida de fiabilidad que ha habido, porque hay un deterioro del material, un deterioro de la infraestructura. De hecho, le han metido 1.000 millones de euros de aquí a 2030 para renovar, porque hay un problema. Y todo el mundo sabe que hay problemas en Renfe, y de repente sacar esta idea da la sensación de que si ahora me vienes con esto, cuando probablemente la idea bien ejecutada y siempre que se garanticen condiciones dignas, seguramente tenga sentido. Víctor, ¿cómo lo ves tú? Yo estoy mayor como Juanma para el Vamos, yo creo que ha sonado un poco a ocurrencia. Es decir, porque creo que si hubiera detrás un proyecto, pues, hubiera especificado que se comprende como un trayecto corto, cuáles serían las medidas, es decir, que me parece que a corto plazo, y además, como muy bien ha dicho Munarriz, creo que no es el momento más apropiado, con una crisis reputacional, ¿no?, de Renfe para poner esto en marcha. Seguimos en Hora 25. Caso Paco Salazar, que es una persona que conocéis muy bien aquí, en Sevilla. El PSOE, por ahora al menos, no va a llevar a la Fiscalía las denuncias por parte de varias mujeres del partido, al menos 2, que denunciaron acoso sexual por parte de Paco Salazar, este sevillano ex asesor de la Moncloa. El PSOE, de momento, ha decidido que no va a llevar a la Fiscalía estas denuncias, a pesar de que hay cada vez más voces internas que dicen llevémoslo a la Fiscalía. Y hoy ha puesto voz a ese sentir en parte del partido una persona que fue muy importante dentro del PSOE en la primera etapa de Sánchez, que es Adriana Lastra. Lo que nosotros le trasladamos ayer a la organización, a la Comisión Ejecutiva Federal, es que en el momento en que acaben los trabajos, que entiendo que están recopilando información y demás, en cuanto acaben los trabajos de ese comité antiacoso, lo que hay que hacer es, de manera inmediata y entendiendo que estamos hablando de violencia contra las mujeres, ponerlo en conocimiento de Fiscalía. Pero el partido, la dirección del partido, la responsable de igualdad ahora mismo en la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, que es Pilar Bernabé, echa el freno con este asunto de llevarlo a la Fiscalía. Es que esta no es una cuestión ni que me competa a mí, sino que vamos a esperar tal y como pone el protocolo, a que sea la comisión la que resuelva y la que haga permítame que le diga, un informe fundado con toda la información. Yo desconozco la información porque es un canal anónimo, privado, y sé lo que he leído a través de los medios de comunicación. La comisión está trabajando y la comisión va a seguir trabajando hasta resolverlo. Ángeles Caballero. Bueno, yo he hablado hoy con 2 mujeres que pertenecen al Partido Socialista, que trabajan en ámbitos de igualdad. Una me ha manifestado su absoluta desolación, me ha dicho estoy desolada y no entiendo nada. La otra directamente me ha mostrado su furia, y creo que son 2 sentimientos que comparto profundamente en este momento. No solo por el mensaje que se nos lanza a las mujeres, que es primero voy a ver si te escucho y una vez que te escuche voy a ver si hago algo. Luego es esta idea de la violencia como forma de ejercer el poder. El hecho de que la macroencuesta que sacó ayer el Ministerio de Igualdad sobre la violencia a las mujeres dice que el 23,7% de las mujeres españolas han recibido acoso, se han sentido acosadas en el ámbito laboral, ya sea por un compañero o por un superior. Entonces, lo que eso traslada, si no se hace nada, por mucho que existan protocolos, que es algo que se está encargando el PSOE de decir, que tiene un protocolo antiacoso, si no se hace nada, si no se escucha y si se esconde, lo que produce únicamente es desafección. Y eso es a mí lo que me preocupa fundamentalmente, y además estamos hablando de instituciones o de empresas, cuando la mayor parte del tejido empresarial de este país son
empresas que tienen menos de 10 empleados. Quiero decir, hay algunas que pueden tener un protocolo, un comité de empresa, alguien que las escuche. Pero ¿qué pasa en ámbitos laborales donde hay un puñado de personas? Y eso me parece y me provoca esa furia y esa desolación. Godino. Yo debo decir que no entiendo absolutamente nada de lo que está haciendo el Partido Socialista al respecto de este tema. No puedo entender cómo se le ha ido de las manos desde junio, cuando trascendió, gracias a el trabajo de los medios de comunicación, en concreto del diario.es, cuando trascendió la forma en la que este señor pues procedía en el ámbito laboral, no en la vida personal, en el ámbito laboral. No puedo entender cómo se le dio carpetazo a ese asunto, sacándolo de la ejecutiva a la que iba a pertenecer, que nadie había, por lo visto, reparado en esas actitudes que mantenía en el puesto de trabajo, que estaban tan cerca de todo el mundo, y no puedo entender cómo está el Partido Socialista a estas alturas volviendo a caer en lo mismo. Hablábamos antes de multirreincidencia, pues el Partido Socialista está siendo multireincidente a la hora de abordar con la rotundidad necesaria este asunto. Entiendo que a Ángeles haya habido dirigentes del Partido Socialista que le trasladen la desazón, la furia y el desapego, porque esto es lo que crea, sobre todo, es muchísimo desapego a una sigla que está necesitada de mucha fortaleza. Y recuerdo un dato, no sé en qué están pensando en Moncloa, no sé en qué están pensando en Ferraz, cuando nada más que retrotraerse al 23 de julio para recordar quiénes fueron las personas que sostuvieron sobre todo el resultado del 23 de julio. Y ahí estuvieron las mujeres. Ese es el mensaje que le está ahora mismo lanzando el Partido Socialista a las mujeres, aquellas que, pues que crearon un suelo tremendo y enorme y bastante inesperado en aquella fecha. Víctor. Sí, yo creo que se le plantea un problema de identidad al Partido Socialista. Si tú asumes que tu credibilidad está vinculada a ser coherente con unas líneas centrales que te han servido para identificarte frente a la ciudadanía, una de ellas es el feminismo, y dentro del feminismo la ausencia de cualquier tipo de tolerancia con estos comportamientos, creo que están llegando tarde. Ahora bien, también creo que es importante distinguir, al hilo con el punitivismo, la dimensión penal de ciertos hechos con la censura social que puedan tener dentro de una organización determinados comportamientos, que puede ser mucha. Es decir, no todo comportamiento indeseable es un comportamiento delictivo. Y no todo comportamiento indeseable en este ámbito puede entenderse que inmediatamente tiene que ser puesto en conocimiento de la Fiscalía. Esto es algo que quienes, a través de los procedimientos internos del Partido Socialista, están verificando, tendrán que hacerlo muy bien y explicar muy bien, si no lo ponen en conocimiento de la Fiscalía, por qué consideran que eso, que puede ser absolutamente repugnante, no tiene una dimensión penal o una dimensión jurídica en el ámbito laboral. Esa es una explicación que tienen que dar muy bien, porque si no, lo que ocurre es lo que muy bien ha dicho Ángeles, que hay una sensación de desprotección y de incoherencia. Bueno, es la última parte, digamos, la de la Fiscalía, es decir, pero hay muchísimo margen antes de la Fiscalía para que el PSOE hubiera podido hacer muchas cosas, es decir, actuar con mucha más templanza, con mucha más diligencia. Ha tardado muchísimo tiempo en ponerse en contacto con las denunciantes, ha habido esa desaparición y luego reaparición de las denuncias, es decir, el PSOE está jugando con fuego con un asunto que para ellos es absolutamente nuclear. Preguntaba Patricia, ¿quién le dio las elecciones? ¿Quién votó al PSOE? En la encuesta postelectoral de septiembre de 2023, el 23,7% de los hombres y el 29,5% de las mujeres. Es que es el corazón de su apoyo electoral son las mujeres, sobre todo a partir de los 50 años. Y ese, yo creo que es un sector de la población muy permeable a estar observando en toda esta situación una reacción que no... Hay un abismo entre, digamos, el discurso y la práctica. Es decir, si tú coges el discurso que lanzó públicamente el Partido Socialista a raíz de los audios de Cerdán y escuchas ese propósito de enmienda y de máxima diligencia y de máxima credibilidad a las denuncias, etc., y lo comparas con la forma de actuar que están teniendo en el caso de Paco Salazar, te das cuenta de que hay un margen enorme para que la credibilidad del partido quede herida. Lo que ocurre en este caso yo creo que es más grave, porque la impresión es que la denuncia se ha paralizado. O sea, la denuncia se realiza en una plataforma donde las mujeres guardan el anonimato. Se realizan en esa plataforma acusaciones de todo tipo, pueden ser de índole sexual, puede ser de dinero, puede ser muchos motivos. Y de ahí tiene que pasar al comité antiacoso. Y al comité antiacoso no pasó, el de Paco Salazar. Hoy sabemos que en Torremolinos hubo un caso similar de una militante de Torremolinos
que sí llegó al comité de acoso y fue en el mes de junio. Con lo cual la pregunta es, ¿alguien ha intentado dentro de Ferraz, en la Secretaría de Organización, retrasar esto hasta que Paco Salazar se dio de baja como militante? ¿Crees que ha sido así? Yo no, pero tengo las dudas, porque de momento no lo han explicado, Aymar. Además, yo me pregunto, igual que Ángeles, yo he hablado con militantes y con dirigentes del Partido Socialista hoy, y la sensación es de vergüenza. Y una pregunta, ¿hay alguien a los mandos de Ferraz? María Jesús Montero, la número 2 del Partido Socialista, candidata a la presidencia de la Junta aquí en Andalucía, hoy ha admitido que los procesos internos del partido son muy largos y que esto tiene que cambiar. Creo que tenemos que mejorar esos procedimientos para que sean más ágiles y sobre todo para que permitan que la víctima se sienta acompañada durante todo este proceso, que es algo que yo creo que se ha puesto de manifiesto en estos días y que por supuesto tomamos nota porque efectivamente algo tan íntimo, algo tan humillante, ¿no?, como las cuestiones que se han conocido, que se han sabido, requieren de una mayor celeridad y sobre todo de un mejor acompañamiento a todas las víctimas. Así que tomamos nota y lo haremos. Yo, sinceramente, he hecho en falta más contundencia por parte de la Secretaría General de los Socialistas Andaluces y de la candidata del Partido Socialista a la Junta de Andalucía. He hecho en falta más contundencia desde el principio, pero sobre todo ahora que conocemos, de nuevo, por la vía de la publicación que han hecho los compañeros del diario.es, una serie de comentarios absolutamente bochornosos. O sea, en fin, le hemos escuchado, claro, a la oposición le toca ser mucho más contundente supuestamente con este tipo de temas, pero no. Es decir, no puede ser que le escuchemos al señor Feijóo con una contundencia muy sonora describir qué es lo que le parece estas actitudes y no escuchemos esa rotundidad y esa severidad por parte de una mujer que da la... Bueno, pues es la circunstancia que es la secretaria general del PSOE andaluz. En el Partido Socialista de Andalucía me da la impresión, o por lo menos en la parte de arriba, Juanma, tú que has estado también hablando con ellos, que se están pasando como la pelota uno a otro de quién aborda este tema. No quieren ir muy de frente con este asunto. Hay un malestar muy grande porque el secretario de organización del Partido Socialista de Andalucía, que es el alcalde de Dos Hermanas, secretario de organización, es el número 3 del PSOE de Andalucía. El lunes después del Comité Federal, cuando ya Paco Salazar había renunciado, el secretario de organización dijo que ponía la mano en el fuego por él, que era su amigo y que se estaba cometiendo una injusticia. Claro, esto ha quedado en el ambiente del Partido Socialista de Andalucía. A los militantes, los dirigentes, cuando han visto que el caso de Paco Salazar se ha demorado y que además había un secretario de organización que lo estaba defendiendo y que además la ministra portavoz, Pilar Alegría, se había reunido con él en el mes de noviembre, hombre, pues la verdad, motivos para la vergüenza y motivos para estar enfadados, claro que existe, porque da la sensación de que no se ha actuado con la misma diligencia con Paco Salazar que con este militante de Torremolinos. Con independencia... de acuerdo contigo, con independencia de si hubiera delito o no hubiera delito, o fuera censurable o no. Yo lo que critico... Pero reproche moral y ético sí hay. Pero claro, es que no, ni siquiera entro en eso. Yo lo que digo es que el Partido Socialista ha actuado mal porque no ha tratado con diligencia esta denuncia. En un principio hizo bien porque efectivamente fue fulminado en el momento que el diario.es lo publicó, pero después este retraso es inexplicable. Caballero. Y sobre todo porque yo creo que, yo me pregunto también si hay alguien que ha sacado una lectura de lo que pasó hace unos cuantos meses, después de 2 secretarios de organización como los que ha tenido el Partido Socialista, con el nombramiento de Rebeca Torró, que muchas dijimos... Caray, ahora nombráis a las mujeres para arreglar el tinglao que habéis hecho, ¿no? Ese nombramiento, el propio nombramiento de Paco Salazar ese día, que fue la primera de las noticias que publicó el diario.es, la reunión del propio Pedro Sánchez con todas las responsables de igualdad para tranquilizar. No sé si han sacado alguna lectura de aquello, fue una sucesión de fotografías y comparecencias para intentar arreglar esa crisis. El Ministerio de Sanidad ha ordenado a la alta inspección que abra una investigación expresa sobre el escándalo que destapó ayer el país en un hospital público de Madrid gestionado por una empresa privada. Esa empresa es Rivera Salud, que su CEO dio orden de aumentar las listas de espera o de rechazar pacientes no rentables
para así aumentar el beneficio de esa empresa privada que tiene la gestión de ese hospital público. Hoy El País ha publicado que despidieron a los 4 directivos que denunciaron esas órdenes del consejero delegado, pero es que además a esta hora de la noche podemos contarles que hemos tenido acceso al papel con el que decenas de trabajadores en mayo denunciaron que estaban siendo sometidos a presiones precisamente para esto, presiones desde la dirección para priorizar a los pacientes más rentables. Hubo trabajadores que en mayo ya lo denunciaron. Javier Carrera, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. No para de complicarse la situación en torno a Ribera Salud y a ese hospital de Torrejón. El CEO, como decías, ya dejó claro en esos audios lo que pretendía hacer, pero es que los propios sanitarios ya denunciaron antes la situación en un documento al que ha tenido acceso la SER, que enviaron en mayo a la dirección de la empresa. Los sanitarios aseguraban que en los últimos años este centro ha experimentado un deterioro acelerado de la calidad asistencial más básica. Los firmantes, que son más de 200, calificaban la situación de insostenible desde los puntos de vista asistencial, laboral y ético. Criticaban al entonces director médico por incentivar prácticas que colisionan con el marco deontológico y resaltaban sobre todo la pérdida imparable de prestaciones basada exclusivamente en un presunto abaratamiento de costes. También describen cómo se priorizan consultas y listas de espera a pacientes de otras áreas. El famoso no capita que decía el CEO en el audio. La empresa Aymar contestó entonces agradeciendo el tono del escrito y asegurando que lo estaban estudiando detenidamente, valorando las situaciones que denunciaban y las soluciones que proponen los trabajadores. Eso dijeron entonces Aymar. Lo que nos dicen ahora mismo fuentes de Ribera Salud es que durante estos meses se ha trabajado junto con los profesionales en un plan de mejoras y que se ha cesado a directivos del hospital y del grupo, como pedían los profesionales en ese documento. Carrera, gracias, buenas noches. Hasta luego. Más allá de ese caso concreto que está en Madrid, y tampoco quiero que nos focalicemos en ello esta noche, estando nosotros aquí en Andalucía, pero este asunto ha abierto un debate nacional sobre los conciertos de la sanidad pública con la sanidad privada. No tanto sobre los conciertos en sí, que no tienen por qué ser malos según se apliquen, sino cómo deben ser, qué controles deben tener para garantizar que no hay una empresa que para forrarse subordina la salud de los ciudadanos a su cuenta de resultados. Munarriz. Pero es que si le ofrece el incentivo lo va a hacer. Las empresas están para ganar dinero. Es decir, es que hay un error de concepto. Si la empresa va a ganar más dinero, a costa de una peor atención, y si le das esa opción de que lo haga dentro de su lógica empresarial, es posible que lo haga. Es decir, es la administración pública la que tiene la responsabilidad de no generar relaciones con empresas privadas en la prestación de servicios públicos en la que existan incentivos para dar un peor servicio, ¿no? Y yo iría un poco más lejos. Creo que hay asuntos, servicios públicos que no se pueden, en los que no cabe que haya un beneficio privado. Es decir, yo puedo entender que si hay una lluvia, si se rompe una carretera entre el Epe y el Terrón y hay que arreglarla, tú como administración pública no tienes la grúa y tienes que contratar a una empresa externa para que lo haga. Pero el corazón de la prestación de servicios públicos del Estado, y no hay nada que esté más en el corazón que curar a personas, ¿vale? Eso tiene que hacerse enteramente desde lo público. Introducir lógicas empresariales en ese tipo de gestión creo que tiene un riesgo altísimo. Yo leí un libro que me encantó de 2012 de un filósofo estadounidense que se llama Michael J. Sandel, se llama Lo que el dinero no puede comprar, y él pone una serie de ejemplos de cosas que no deberían estar en venta, ¿no? Hablaba y que lo están, ¿no? Hay una celda más cómoda por $82 la noche en una cárcel de California, un vientre de alquiler en cualquier sitio, pero él hacía referencia a uno en la India por $6.200, un permiso para cazar un rinoceronte por más de $150.000. De la misma manera que creo que hay cosas que no se deberían poder vender, creo que hay servicios que el Estado no debería nunca introducir un margen para que haya un beneficio empresarial, porque siempre se va a dar la consecuencia perversa. Yo no estoy de acuerdo con Munarriz. Yo creo que es posible externalizar y dejar entrar a parte del sector privado en algunos aledaños de la sanidad pública. Estos no son aledaños. No, déjame explicarlo. Digo, es posible. Lo que ocurre en Madrid viene del modelo Alcira de Valencia, donde no se externalizan pruebas, sino que se privatiza la atención sanitaria. Así comenzó el modelo Alcira. Era todo, la atención primaria, la atención hospitalaria, y esto es lo que ha copiado Madrid. La prueba de ello es que la comunidad autónoma que más externaliza es la Generalitat de Cataluña, que tiene el 30% del presupuesto de sanidad
en manos de empresas privadas o externalizado, y es uno de los sistemas que está funcionando mejor. También tiene externalizado mucho el País Vasco. Indudablemente una empresa quiere ganar dinero. Es distinto si tú le dices a la empresa, te voy a pagar X, ¿vale?, para que atiendas a toda esa población. Claro, eso es lo que estoy diciendo. Digo que, no es que el modelo Alcira no es el mismo modelo que me tengo que hacer una mamografía, me la puede hacer usted en su clínica. Quizás en Andalucía el ejemplo de la mamografía está escogido por mi parte, por lo que ha sucedido. Pero una operación de catarata, una operación de cadera, pues indudablemente. Esto que habéis desvelado en Madrid, también viene ocurriendo. También viene Pablo Linde, que además es malagueño y andaluz. Esto sucede, Aymar, con muchos médicos que están, o con algunos médicos que están trabajando en el sector público y en el sector privado. Aquí había un incentivo en Andalucía para que el médico del sector público no trabajara en el privado. Ese incentivo se quitó y se dejó, además, que algunos jefes de servicio trabajaran en el sector público y en el sector privado. Y puede estar ocurriendo que el aumento de listas de espera en el sector público tenga que ver con este tipo de trabajo. Yo te pongo un ejemplo con nombre. Te voy a poner un ejemplo con nombre y apellido. ¿Estás seguro? Este ejemplo que voy a poner ahora es completamente cierto. En la provincia de Cádiz se externalizaron 400 operaciones de cadera, porque había un retraso y una lista de espera muy grande. 400 operaciones de cadera. Y se le adjudicó a una empresa privada con total transparencia y con unos precios tasados. Pues los traumatólogos que trabajan en el Hospital Puerta del Mar se pidieron una excedencia para irse a operar al privado. ¡Qué barbaridad! ¿Estás de acuerdo conmigo? No, no estoy de acuerdo contigo. Eso no, vamos a ver. Hay que vigilar, pero digo, no es lo mismo externalizar que privatizar una atención. No es lo mismo el modelo Alcira que estos otros casos que desde luego son una aberración. Víctor. Sí, yo estoy de acuerdo con Juanma. Y yo creo que algo importante que tenemos que evaluar después de la inspección que tiene que hacer el Ministerio de Sanidad y la propia Consejería es si se ha externalizado el corazón del servicio. No es lo mismo externalizar la limpieza, el comedor, pero la decisión médica sobre cuál va a ser el tratamiento y el tiempo en el que se tiene que llevar a cabo ese tratamiento tiene que estar al margen de la lógica. La atención primaria, por ejemplo, no se puede externalizar. Eso no se puede. El médico de cabecera no lo puede externalizar. El modelo castellano-leonés, que es una sanidad muy, muy bien valorada, externaliza, pero en los contratos de concierto excluye el corazón del servicio de la externalización y puede ser eficiente. Yo ahí estoy de acuerdo con él. Lo que aquí ha ocurrido es que se ha externalizado el núcleo de la atención médica, las decisiones fundamentales para la salud de las personas. Hablábamos de las pruebas de cáncer de mama. Godino, ¿en qué punto está? ¿Cómo ha quedado? Porque el foco nacional es verdad que ha desaparecido respecto a la crisis en el programa de cribados aquí en Andalucía. ¿Cómo ha quedado? Bueno, vamos a ver, la última noticia, la más reciente de esta semana, la Fiscalía ha archivado esa denuncia que hizo AMAMA, la asociación que puso encima de la mesa, que destapó el escándalo de los retrasos en el diagnóstico y en la información al respecto de las pruebas de los cribados de cáncer. Esa denuncia que llevó AMAMA a la Fiscalía sobre la supuesta manipulación de las imágenes de las pruebas, eso la Fiscalía lo ha archivado. No los retrasos, sino solo la parte de la supuesta desaparición de esas pruebas. Efectivamente. ¿Con este archivo se acaba el problema y se ha solucionado todo? No. Ayer en el Parlamento de Andalucía, en la sesión plenaria, bueno, si se escuchaba al Partido Popular, parecía que de repente ya, oye, con ese archivo ya aquí se había solucionado todo. Y por supuesto que no. Es decir, estamos hablando de una crisis, la más gorda política, desde luego, que ha tenido Juanma Moreno desde de toda la legislatura y desde luego en esta legislatura plácida de la mayoría absoluta. 2, estamos hablando de que datos reconocidos por parte de la Consejería de Sanidad, más de 2.317 mujeres han sufrido retraso en la información de la prueba que habían recibido, es decir, podían haber pasado meses sin que supieran si estaban desarrollando o no un cáncer o, sin embargo, si no lo tenían. Y 3, esto ha destapado pues un mal funcionamiento de la sanidad andaluza. Que la sanidad andaluza tiene muchísimos logros, por supuesto, y nadie los discutimos. Creo que seguimos disfrutando de una
de un buen servicio, pero ha destapado un mal funcionamiento y que hay bueno, pues una especie como de desgana. Y volviendo al tema que ha puesto encima de la mesa Márquez, porque me parece muy interesante, efectivamente, la primera decisión que tomó el consejero Jesús Aguirre, hoy presidente del Parlamento de Andalucía, cuando llegó a la Consejería de Sanidad, fue quitar ese incentivo. Por lo tanto, todos los médicos, toda la gran familia de médicos estaban tocando las palmas, porque efectivamente le permitía compatibilizar y, bueno, pues tener 2 vías de ingreso. Cuando se le pregunta hemos tenido muchos periodistas, bueno, pues mucho soft con el consejero de Sanidad, con Antonio Sanz. Cuando se le pregunta sobre esto, él no considera que esto sea un problema, ni mucho menos, porque ahí hay, y hay que decirlo, una importante saca de votos. Es que hay, hay una gana de congraciarse con un sector de la población muy interesante que, bueno, si a lo mejor hacemos el retrato robot, pues muchos votantes a lo mejor del Partido Popular hay. Seguimos en Hora 25. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, va a ser el último día que recomendamos para no pasar frío, ropa de invierno, porque se confirma un ascenso importante de temperaturas para el fin de semana. Por ejemplo, en Sevilla se va a pasar de los 20 grados, pero eso sí, con mucha niebla. De momento, lo más inmediato, precaución esta noche en las montañas del norte peninsular, especialmente en los Pirineos, pero también en la cordillera cantábrica, nieve hasta los 1000 metros, a ratos intensa, nevada que mañana irá desapareciendo. Y de madrugada, viento muy fuerte, sobre todo en el Mediterráneo, especial atención en Tarragona y sur de Barcelona, rachas de hasta 100 km por hora. Y mañana todavía muchas nubes, algo de lluvia, como hoy, sin grandes acumulaciones, pero a medida que avance la tarde irán desapareciendo las nubes, el viento perderá fuerza y, como decíamos, el fin de semana, ambiente muy agradable. ¿Para el fin de semana? Eso, temperaturas al alza, en gran parte del Mediterráneo nos situaremos alrededor de los 20 grados, pero cuidado porque estamos en diciembre, las noches serán frías y también mucha precaución en carretera porque va a ser un fin de semana de muy mala visibilidad por los bancos de niebla que serán persistentes. Carbó, gracias. Que vaya bien. Manuel Javois, buenas noches. Aymar, ¿cómo estás? Buenas noches. Javois, el Supremo ha anulado por 4ª vez una condena a un hombre marroquí que se pasó 15 años en la cárcel siendo inocente. Ahora a este hombre le exoneran de un robo en terraza que él nunca cometió. En la condena la Audiencia de Barcelona ni siquiera acertaba en el día en el que fue detenido, pero es que antes, en 2023 y también hace unos meses, este mismo año, el Supremo ya había revocado 3 condenas por violaciones que él nunca cometió. 15 años en la cárcel siendo inocente, Javois. Sí, desmenuza la información hoy en el país con mucha paciencia y con acierto Braulio García Jaén, y él no lo dice en su crónica porque es muy buen periodista y sabe apartarse, pero otros no somos tan buenos y lo señalamos. Las pocas pero trascendentales buenas noticias que ha tenido Hamed han sido también gracias a Braulio García Jaén, a la obstinación y la investigación desde hace muchos años de García Jaén, que aportó pruebas y escribió un libro fundamental, Justicia Poética, en Seix-Barral, sobre este caso, y eso fue decisivo para que la verdad emergiese. El periodismo está detrás de muchos males de este país, en eso solemos coincidir, pero también está detrás de muchas de las cosas buenas. A mí no se me ocurre mayor infierno que estar encarcelado 15 años por violaciones que no cometiste. No se me ocurre mayor infierno que el sistema, cuando se da cuenta de que ha fallado estrepitosamente, te quiera despachar con un indulto, como si fueses un culpable perdonado. Y no se me ocurre mayor insulto que te nieguen una indemnización. Pero todo esto ha pasado o está pasando. Sabemos que no existe dinero en la tierra para pagar 15 años metido en una cárcel por diferentes violaciones, pero que no haya una reparación es otra cosa. Yo creo que este caso debería servir como una especie de clamor ético y político. Urge revisar los procedimientos de identificación de sospechosos, urge reforzar la presunción de inocencia, garantizar el derecho a una defensa efectiva y sobre todo reconocer con indemnizaciones, con disculpas públicas, que tampoco las ha habido, que cuando la justicia fracasa de la peor forma posible, la vida de personas inocentes queda irremediablemente rota para siempre. Un beso, Javois. Un beso, chao.
Estamos emitiendo esta noche, hora 25, desde Sevilla, desde la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, un sitio, la verdad es que es precioso. Y está con nosotros alguien que hace una música preciosa también. Antonio José, muy buenas noches. Muy buenas noches, Mar. ¿Cómo estás? Pues muy feliz de estar aquí contigo. Bienvenido de nuevo Con esta a hora maravillosa 25. gente. Gracias, de corazón. ¿Qué tal te va? Pues muy bien. La muy última feliz. vez que te dejé estabas arriba y ahora más todavía. La verdad que muy feliz por todo lo que me está regalando la vida, por lo que me está regalando la música, trabajando todos los días. Ahora me quedo tranquilito. Ahora me quedo ya para mi gente. Y ya en febrero otra vez empezamos. Volvemos a la carretera. Sí. Venga, vamos a ponerle un poco de música a la noche, ¿te parece? Tú manda. Venga, dale. Que yo quiero ser el aire que desnude tus mañanas y morir en cada beso de esos que nos despeinaban y vestirme de barrera por si acaso tú te escapas. Ahora sé que soy feliz, ahora sé que estás aquí sujetándme de cerca. Te propongo 4 planes para averiguar nuestra historia que está por venir. Yo te propongo 4 planes para averiguar que tú eres la letra de mi melodía, que siento que puedo si estás cerca mía. Es que quiero quedarme y no tener que inventarte, seguir respirándome, llenándome de ti. Que tú eres la letra de mi melodía, que no nos despierten con la luz del día. Que quiero quedarme para no imaginarte, respirar y vivir a 1 milímetro de ti. A 1 milímetro de ti. Porque ya lo dijo alguien, no es como empieza, es como acaba. Yo camino con mis dedos por el mapa de tu espalda. Te propongo 4 planes, mi amor, para averiguar nuestra historia que está por venir. Yo te propongo 4 planes para averiguar que tú eres la letra de mi melodía, que siento que puedo si estás cerca mía. Es que quiero quedarme y no tener que inventarte, seguir respirándome y llenándome de ti. Que tú eres la letra de mi melodía, que no nos despierten con la luz del día. Que quiero quedarme para no imaginarte, respirarte y vivir. Respirarte, respirar, respirarte. Gracias. Tengo los pelos de punta, tío. Gracias, Mar. Es increíble cómo consigues transmitir esa emoción. ¿Tú lo sientes? Yo lo siento. O sea, tú ves que nos emocionamos contigo. No. O sea, yo siento lo que yo me sale de aquí, de adentro, cómo noto la melodía, la música, cómo viajo, sobre todo con esta canción también, que es una canción que para mí es muy, muy, muy especial. Llegó en un momento de mi vida también muy bonito y me ha regalado tantas cosas. Entonces cuando la canto también como que de alguna manera me hace conectar un poco con ese momento otra vez. Entonces como que también es más fácil para mí
de alguna manera poder entregar todo lo que hay dentro de mí. ¿A ti te pesa el saber que tus canciones, tus letras, tu música se convierten en la banda sonora de momentos vitales de muchísima gente que vincula sus sentimientos con lo que tú cantas? Joder, al final eso es una responsabilidad enorme. Total, y siempre que, no sé, charlo con una persona o cuando tengo la oportunidad, sobre todo, no sé, en un meet and greet o en una firma de discos y me vienen y me cuentan, oye Antonio, con tu canción, pues, no sé, he pasado un momento de mierda y me ha hecho volver a creer en la vida o volver a creer en el amor o volver a creer en las personas y eso para mí es muy bonito porque de alguna manera sé que en un momento determinado del día, de cualquier hora, estoy en la casa o en el oído de esa persona a través de mi música y la verdad que es una responsabilidad muy bonita. ¿Qué es lo más bonito que te ha pasado en ese sentido? ¿Alguna historia que digas, wow, aquello me tocó saber que acompañé a esta persona en aquel momento concreto? Pues una chica cordobesa que yo estaba en el hospital, me tocó porque mi abuelo estaba falleciendo y yo justo entraba a Reina Sofía y estaba su novio, que él también había tenido el accidente con ella iba de paquete y salió despedida. En la moto. Sí, y no tuvo tanta suerte como él. Y claro, estaba la pobrecita más para allá que para acá. Y fue muy fuerte, tío, porque me pidieron, tanto sus padres como él, que si podía subir a la habitación. No sé si, ojalá que estén escuchando este momento, porque si están en la familia escuchándonos, les mando un besito muy grande. Y cuando yo llegué, tío, te lo juro por mi abuelo en paz descanse, que esa chavala abrió los ojos. Ella tenía la entrada para el concierto que yo iba a hacer en Córdoba, pero claro, no pudo ir. Y esa emoción que yo vi en la cara de la gente, la emoción que yo vi en sus ojos cuando los abrió, muy poquito, pero los abrió, me vio, me reconoció y empezó como a querer hablar, eso lo tengo aquí grabado en el corazón, eso no se me olvidará en la vida. Y cuando ella empezó a recuperarse, que comenzó a andar, que ya estaba en una silla de ruedas y empezó a andar, y una campeona, una luchadora nata y un ejemplo de persona, la invité a mi concierto de Córdoba, el que ella no pudo estar, la invité y fue muy bonito porque me contó que durante todo el proceso de que ella estaba en el hospital, mis canciones le acompañaban, su chico, que era encantador, le puso mi música a sus padres y eso son cosas que no tienen precio, o sea, no hay premios en el mundo que sepan mejor que eso. Al final estaba pensando que tu arte, el éxito, te lleva a vivir cosas como esta, sí, que el común de los mortales no va a vivir nunca. Y ese es un privilegio que tú tienes, entre otros, ¿no? Además de tu talento, es un privilegio el vivir unas experiencias vitales vinculadas a tu pasión, a lo que sabes hacer, que eso es la hostia. Es un lujo. Es un lujo que la música conecte de esa manera. Yo siempre digo que no hay nada en el mundo como la música, la música es capaz de conectar el cielo y la tierra, es la que va sin permiso de nada, no tiene licencias, no tiene fronteras y hoy estás aquí y no sé, al otro lado del mundo hay gente escuchando mis canciones y eso es increíble. Cuando yo estoy dormido hay otras personas que están en Argentina escuchando mi música y preparándose para los conciertos. Eso es algo muy loco, eso es algo muy loco. No te quiero meter presión, pero ahora hay 1 millón de personas escuchándote en este momento. Bueno, yo te iba... ¿Nos regalas otra? Escúchame, yo te iba a decir que tú también eres un grande porque eres capaz de reunir a tanto talento, a tanta gente bonita y hacer radio... Bueno, es complejo, es complicado y no todo el mundo tiene la capacidad de conectar con la gente y tú lo haces también. Y eso es así. Antonio José, ¿qué nos vas a cantar? Vamos para allá. Ya no me acuerdo de las veces que he sentido el miedo y he caminado de puntillas por el mundo entero. Ya no me acuerdo de esos besos que son mundos, que me griten al oído,
que me quieren de verdad. Ya no me acuerdo de las veces que he soñado con te quiero y un café por la playa de la mano y sentir que ya he ganado. Siento que puedo, si es contigo, sé que puedo, que la vida hoy me regala un nuevo amor que es tan sincero. Quiero contigo desnudarme y ser contigo, que bailemos esta fiesta, yo te canto, siente el ritmo, eres letra y melodía tú. Niña, bienvenida a tu canción. Bienvenida a tu canción. Lo que está para ti, nadie te lo quita, y por eso estás aquí. Yo no sabía que Cupido iba a dispararme, esto no lo vi venir. Ahora todo huele a primavera en mi ventana, brisa fresca en la mañana, somos fuego en el colchón. Esa mirada que me lleva al infinito, tú conmigo, yo contigo. Bienvenida a tu canción, no, no. Siento que puedo, si es contigo, sé que puedo, que la vida hoy me regala un nuevo amor que es tan sincero. Quiero contigo desnudarme y ser contigo, que bailemos esta fiesta, yo te canto, siente el ritmo, eres letra y melodía tú. Bienvenida a tu canción. Bienvenida a tu canción. Bienvenida a tu canción. Bienvenida, bienvenida a tu canción. Bienvenida a tu canción. Bienvenida a tu canción. Bienvenida a tu canción. Que bienvenida a tu canción. Bienvenida a tu canción. Te quiere saludar Ángeles Caballero. Aquí, detrás de ti. Oye, yo quería preguntarte, he estado repasando, tú que eres una persona que lleva dedicada a esto y viviendo de la música desde hace tantísimos años, tú eres muy consciente de que no has tenido una infancia como el resto de tus compañeros, amigos, vecinos. ¿Qué crees, echando un poco la vista atrás, qué crees que es lo que te ha salvado para gestionar todo esto de la fama y todo esto de que cuando tú tenías que hacer otras cosas que no hacían tus compañeros de clase, tus vecinos, etcétera? ¿Qué te ha mantenido anclado en los padres? Mi madre, mi padre, mi casa. Mira, cuando yo represento a España en Eurovisión con 10 años, eso fue en el 2005, 2008, porque yo jugaba fútbol y yo quería ser futbolista, yo no quería ser cantante. Y eras bueno, yo quería ser, y eras bueno, que he visto por ahí. Yo quería ser futbolista y la música siempre estaba, mi madre cantaba, mi padre jugaba fútbol y bueno, pues tuve la suerte de poder vivir un momento muy bonito con 10 años, de representar a tu país y tal. Era la primera vez que yo salía de España y fíjate que mi madre y mi padre, un día que yo estaba jugando enfrente de donde yo vivía, de mi piso, en el patio del Ferrobús, vino mi madre y mi padre y me dijeron: oye, ¿tú quieres seguir cantando? Pues yo durante 3 años de mi vida me pusieron un profesor porque yo me perdía prácticamente casi que pues todos los trimestres y tal, y bueno, era una locura. Y mi madre, sin dudarlo, ella, aparte que me preguntó junto con mi padre, decidieron parar mi carrera, por así decirlo, porque ellos consideraban de que lo que yo tenía que estar haciendo era principalmente jugar. Lo que estaba haciendo en ese preciso momento, jugar a fútbol, jugar con mis amigos, no perderme esa infancia, y que cuando yo tuviese 18 años fuese yo quien eligiese si yo quería ser cantante o quería ser, no sé, otra cosa. Y eso fue lo que a mí me salvó la vida. Porque si no hubiesen tenido ese gesto mis padres, quizás, a lo mejor, yo me hubiese
perdido lo que hoy estoy viviendo, sin ninguna duda. Qué bueno que no nos lo perdiéramos todos, Antonio José. Mil gracias por acompañarnos esta noche. Nos vamos con una última. ¿Te parece? Y yo tú manda. Venga, vamos allá. Sigo viendo todo con los mismos ojos. Todo brilla en ellos desde que tú estás. Hoy sigo besando con los mismos labios. No, no, no. Pero fue tu boca quien me supo más. Tuve que perderme para yo encontrarme. Tuve que encontrarte para respirar. Tuve que volarlo todo por los aires. Tuve que morir para saber amar. Tú me encendiste la luz, tú me llenaste de sueños. Ahora mi mundo eres tú, no hay nadie más como tú. Me siento como un niño pequeño y me encendiste la luz. De los miedos, ahora mi mundo eres tú, no hay nadie más como tú. Los dos pegados sin ropa en invierno. Por primera vez yo me atreveré a decirle que no me equivoqué, que contigo estoy borracho sin beber, que desayunarte a mí me sabe bien. No sé dónde coño te me habías metido, no sé cómo lo haces para acelerar mis latidos. Ya hablé con tu padre y le dije tranquilo que ahora estás conmigo. Tú me encendiste la luz, tú me borraste los miedos. Ahora mi mundo eres tú, no hay nadie más como tú. Me siento como un niño pequeño y me encendiste la luz y me borraste los miedos. Ahora mi mundo eres tú, no hay nadie más como tú. Los dos pegos sin ropa en invierno. Que yo estoy hecho de ti, de ti, de ti, de pedacito de ti, de ti, de ti. Y tú estás hecha de mí, de mí, de mí, de pedacito de ti. Muchas gracias. Oye, gracias. Muchas gracias, un placer. Eres enorme, amigo. Antonio José, muchísimas gracias. Sevilla, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.